En la- Ya, ahí sí. Ya, chiquillos, les comentaba aquí en los dos cursos, ¿cierto? La pregunta número 3 fue una de las que tuvo más bajo porcentaje de aprobación. Y la pregunta número 3 tenía que ver con la diferencia entre saber y conocer. Ya que la vimos en clase, la vimos hartas veces, ¿ya? Y básicamente tenía que ver la diferencia con la manera en la cual uno adquiere el conocimiento. ¿Ya? Entonces, acuérdense, chiquillos, que eh, me gustaría revisar, por ejemplo, eh, las preguntas, eh, pero como pueden observar aquí, miren, chiquillos, menos de la mitad lo logró. Y eso que hicimos harto hincapié en que existe una diferencia, ¿cierto? Entre el, entre saber y conocer, ¿ya? Que pasaba porque el saber tiene que ver con la sabiduría, y la sabiduría es básicamente em, entender, tener la capacidad de comprender ideas, ¿ya? Ahí admitiendo algunos puntos. Ay, no me equivoqué. Estaba viendo otra cosa. Ya, entonces hoy día en la clase que revisamos, ¿cierto? La prueba y damos la tarea para subir la nota. ¿Ya? Y entonces vamos a tener que, aquí yo le había preparado un PPT especial, ¿cierto? Como están tan malos los resultados, ¿ya? Vamos a tener que volver a ver esto de nuevo, ¿ya? Porque también les comentaba, chiquillos, que en la última pregunta respondieron eh, cosas que no les estaba preguntando, ¿ya? Déjenme poner aquí el PPT para que hagamos un repaso y podamos avanzar, ¿ya? Admitir todo. Ahora sí vamos a ver todo. Ya, repito, estamos chiquillos viendo la revisión de la prueba, ¿ya? Y en la prueba vamos a ver aquí hice un PPT, ¿cierto? Con aquello en lo que más se equivocaron, en ambos cursos por si acaso, ¿ya? Y vamos a dar una tarea, acuérdense que las tareas con décimas para subir la nota se cierran pronto, no están abiertas así meses como las otras tareas, sino que esta está abierta durante un par de días y después se cierra. ¿Ya? Vamos entonces a partir por lo siguiente. ¿Ya? Vamos a hacer este repaso a ver si después digamos, en la actividad corrigen el gran error que tuvieron. ¿Ya? Chiquillos, de aquí sacamos la primera pregunta en la cual ustedes obtuvieron menor porcentaje de logro, ¿cierto? Y que tiene que ver con la diferencia entre saber y conocer, ¿ya? Que no son lo mismo. Aquí el tipo este nos va en un minuto a contar, ¿cierto? Eh, qué es la epistemología y la diferencia entre saber y conocer. Ya, vamos con el video. ¿Qué es la epistemología? En un minuto. Y pico. La palabra epistemología procede de los términos griegos episteme, conocimiento, y logos, razón, significado. Por tanto, epistemología sería algo así como el estudio del conocimiento. A la epistemología se la llama también gnoseología o teoría del conocimiento. Teniendo en cuenta que la verdad es la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente, es decir, la adecuación de nuestro conocimiento a la realidad conocida, comprender la capacidad y el funcionamiento de nuestro conocimiento no deja de ser una forma de iluminar la verdad, es decir, de filosofar. Por eso podemos decir que la epistemología es la rama de la filosofía que estudia los límites del conocimiento, sus fundamentos y su metodología. Mientras que la ontología atiende a los entes, a las cosas que hay, la epistemología se fija en el modo de conocer esos entes. Preguntas como ¿qué puedo conocer?, ¿dónde se genera el conocimiento?, ¿qué tipo de conocimiento corresponde a una determinada área del saber?, forman parte de esta ciencia.
Así, por ejemplo, Kant se planteaba cuestiones epistemológicas cuando se preguntaba por cómo es posible la matemática y la física o si era posible la metafísica. ¡En 1 minuto y pico! Si te ha gustado, clica en me gusta y si quieres ver más vídeos, suscríbete al canal. Ya, la epistemología, como salía ahí, chiquillo, en el video, tenemos que repasar porque lo que viene después tiene que ver con la epistemología, ¿ya? La epistemología es una parte de la filosofía que, como sale ahí escrito, estudia el conocimiento. ¿Qué significa realmente conocer? ¿Ya? Vamos a llamar cierto conocimiento a aquella información, ¿cierto? Que nosotros hemos adquirido a través de algún método de investigación, principalmente el razonamiento. ¿Ya? Ahora bien, miren, cuando nosotros avanzamos aquí, ¿cierto? Dice, ¿por qué la gente usa como sinónimos la palabra saber y conocer? Y es porque justamente, chiquillo, yo le he dicho a usted que las personas comunes y corrientes heredan palabras, ¿ya? Y simplemente se ponen a utilizarlas sin saber lo que éstas significan, ¿ya? Saber y conocer no son lo mismo, ¿ya? Y sin embargo la gente lo usa como sinónimo. Hay una pregunta en la prueba que fue la que más fallaron, ¿cierto? Y que tiene que ver con esto. Vamos a llamar, chiquillos, conocer a la capacidad de adquirir información con los sentidos, el olfato, el gusto, el tacto. Y vamos a llamar saber a la información que uno recoge cuando se pone a pensar, ¿ya? Vale decir, en las ideas abstractas. Una de las características de la filosofía, chiquillo, es la definición de conceptos. Por ende, lo que vamos a ver ahora en este video, que también es cortito, es la diferencia entre saber y conocer, ¿cierto? Una de las preguntas en las cuales me tuvieron menor porcentaje de logro de la prueba. ¿Ya? Pongamos atención por lo mismo. Saber y conocer. ¿Cómo los distinguimos? En español tenemos dos verbos que expresan conocimiento: saber y conocer. Sin embargo, no son intercambiables. Esto es muy importante. Saber expresa conocimiento. Por ejemplo, Patricia sabe muchos idiomas. Nosotros sabemos la tabla periódica de memoria. Saber también expresa habilidades adquiridas. Y usamos saber más verbo en infinitivo. Mira estos ejemplos. Amaya sabe tocar el violín. Y Marta sabe boxear. ¡Auch! En cambio, conocer expresa familiaridad con una persona, objeto o idea. Conozco a Antonio Banderas. Es un actor muy famoso. Conocemos muy bien esta ciudad. ¿Conoces este cuadro? ¿Es posible intercambiar saber y conocer? Vamos a hacer un pequeño experimento. Lorena sabe esta canción. Eso quiere decir que Lorena la sabe de memoria y puede cantarla completa. Lorena conoce esta canción. Es correcto, pero esto quiere decir que la ha escuchado antes, es decir, la conoce. En este caso, el hombre sabe tocar el piano. El hombre tiene esa habilidad. ¿El hombre conoce tocar el piano? No es correcto. Como ves, saber y conocer son parecidos, pero tienen diferencias importantes. ¡Hasta pronto! Ya, repetimos una vez más, chiquillos, porque les fue mal en la prueba en esa parte. La diferencia entre saber y conocer, ¿cierto? Pasa por el nivel de profundidad, como salía en el video, ¿cierto?
no estamos familiarizados levemente con algo, lo conocemos, ¿cierto? Hemos tenido contacto a través de nuestros sentidos con aquello que estamos conociendo. Cuando nosotros sabemos de algo, significa que tenemos un verdadero conocimiento de aquello, ¿cierto? Más profundo y por ende mayormente abstracto. ¿Ya? Podemos entenderlo, la capacidad de entenderlo mejor. Entonces, por ahí va a pasar, ¿cierto? La diferencia entre saber y conocer, por si acaso, que fue una de las preguntas en las que más fallaron en la prueba. ¿Ya? Conocer, repito, tiene que ver con usar los sentidos para adquirir información. Saber tiene que ver con profundizar un área del conocimiento, ¿cierto? Y dominar las ideas que esta área contiene. ¿Ya? Vamos a avanzar. ¿Quedó claro eso? Supongo. Ya. Esto fue, chiquillos, en lo otro que se equivocaron en la prueba. ¿Ya? Porque en la última pregunta, cuando era de pregunta de desarrollo, ¿ya? Aparecía el texto de un filósofo llamado John Locke, el cual hablaba de cómo se producen los conocimientos en la mente, ¿cierto? En el famoso ensayo sobre el entendimiento humano, ¿cierto? O Essay About Human Understanding, ¿ya? Escrito en inglés, en 1700. En el ensayo sobre el entendimiento humano, John Locke está tratando, chiquillos, de responder cómo se producen los conocimientos, ¿ya? Y si bien John Locke pertenece a una escuela llamada empirismo, ¿ya? Que tiene que ver con la experiencia, ¿cierto? Los empíricos dicen que todo conocimiento se funda a partir de la experiencia, ¿ya? Yo le hice otra pregunta en la prueba, ¿ya? No les pedí que me dijeran si John Locke era empirista, racionalista, ¿cierto? U otra escuela epistemológica. No, en la pregunta, vamos a dejar entrar aquí a la Fernanda que no escuche. Chiquillos, en la pregunta final de la prueba, ya en la pregunta abierta, déjenme mostrar aquí la prueba a ver si la puedo ver, ¿ya? Ahí, mire, déjenme ponerla, ¿ya? La pura pregunta nomás le voy a poner, total. Ahí está. ¿Ya? Le dije, mire, sale, ¿cierto? El texto arriba de Ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke, ¿ya? Y después, ¿cierto? Dice, a partir del texto adjunto responde, ¿dentro de cuál teoría epistemológica? Mire lo que dice aquí, chiquillo. Con respecto a la posibilidad de acceder a la verdad, ¿cierto? Podríamos clasificar la respuesta de John Locke. Es decir, yo no le estaba preguntando, chiquillos, si como la mayoría puso, porque de verdad que la mayoría puso que John Locke era un empirista, pero yo no estaba preguntando eso, porque el empirismo, chiquillos, ¿lo hemos visto en clase o no lo hemos visto en clase? No hemos visto nada de empirismo ni de racionalismo en clase. No sé, ni siquiera yo lo he mencionado, porque no estamos viendo esa pregunta, ¿cómo se produce un conocimiento? Estamos viendo la pregunta si es que podemos o no acceder a la verdad, ¿ya? Ya, estamos revisando, sí, la persona que me escribió que llegó tarde, estamos revisando la prueba. ¿Ya? Entonces, repito, ¿ya? La mayoría de ustedes me empezaron a poner que John Locke era empirista, ¿ya? Y no hemos visto nosotros eso en clase, chiquillos. Aquí miren cuando nos vamos de nuevo al PPT que estamos revisando, ¿cierto? Acá, ¿ya? Esta imagen yo la saqué del PPT que hay en clase, pues lo hemos leído en clase. Dice, ¿podemos acceder a la verdad? ¿Cierto? Y por eso dice, frente al conocimiento tenemos dos caminos y debemos tomar solo uno, a decir Parménides, el de la verdad o el de la opinión. ¿Ya? Y entonces, cuando me preguntan acerca de si es posible o no acceder a la verdad, ¿cierto? Como salía en la pregunta de la prueba, me estaban preguntando si es que John Locke era dogmático, escéptico o pragmático.
No me estaban preguntando si era empirista o racionalista, ¿ya? Sino que, repito, me estaban preguntando si él era dogmático, por ejemplo, si John Locke nos decía que sí podemos, ¿cierto?, conocer la verdad. ¿Ya? O si John Locke era sí, chiquillos, pero voy a repetir la idea, ¿ya? Y no sé hasta qué punto me escuchan. Repito, miren, cuando nosotros nos ponemos aquí a observar, ¿cierto? Voy a poner compartir pantalla, ¿ya? Y nos ponemos a ver eh, lo que sale aquí. En la prueba, chiquillos, se equivocaron en esto, ¿ya? Cuando preguntaban ahí si es posible o no, según el texto de John Locke, dentro de cuál de estas tres corrientes epistemológicas lo podemos clasificar con respecto a la posibilidad o no de conocer la verdad. Eso decía la prueba, ¿ya? Entonces, por eso les digo, las personas que pusieron ahí que John Locke era empirista, efectivamente están diciendo algo que es serio, o sea que es cierto que John Locke es empirista, pero no me están respondiendo a la pregunta, ¿cierto?, que yo le estoy realizando. ¿Ya? Y yo le estaba preguntando a usted si era dogmático, escéptico o pragmático. Por eso es importante venir a clase y poner atención, ¿cierto? Para que no se confundan. Me imagino yo, no sé, las personas que pusieron empirismo ahí, no sé si no han venido a clase o no entendieron la pregunta, preguntando en la última si era dogmático, escéptico o pragmático. ¿Ya? No si era empirista o racionalista. ¿Se escuchó bien ahora? Ah, y ahí la Cami me está preguntando. Se entendió si lo que dijo. Sí, me estaban preguntando ahí. Miren, hay algunos alumnos que no han dado la prueba, la voy a habilitar hoy día, ¿ya? Y así la próxima semana que yo les puedo decir bien la respuesta, si era dogmático, escéptico o pragmático, ¿ya? Para que partan todos con la misma escala. Lo que sí, chiquillos, vamos a dar hoy día una tarea, ¿ya? En donde vamos a poner a otro filósofo, ¿ya? Y ustedes me van a decir si es dogmático, escéptico o pragmático, ¿ya? Y le vamos a regalar ahí 5 décimas para que suban la prueba en caso de que le haya ido mal. Voy a revisar, miren, voy a revisar, chiquillos, por si acaso, la última pregunta, tampoco es que la tengan toda mala. Ustedes cachan que hay una pauta oculta, ¿cierto? Una rúbrica eh, que habla de que el estudiante es capaz, ¿cierto?, de identificar la corriente epistemológica correctamente, ¿cierto? Ahí la van a tener más. Pero cuando él dice en la parte argumento, ya en esa parte dice el estudiante presenta al menos un argumento, ¿cierto? Y en favor de la selección que hizo. Entonces, si ustedes tienen un argumento en favor, no sé, del empirismo, van a tener mala la respuesta de identificar entre dogmatismo, escepticismo y pragmatismo, ese ítem lo van a tener malo. Pero en la parte donde dice que el alumno es capaz de argumentar, si escribieron un argumento, lo van a tener bueno, ¿cierto? Si lo escribieron con buena ortografía y redacción, también lo van a tener bueno. Entonces, de 7 puntos, podrían, chiquillos, sacarse hasta 5. Así que tan mal no les fue. ¿Ya? Tan mal no les fue, por si acaso. ¿Ya? Pero, insisto, la tarea que vamos a dejar hoy día tiene que ver con esto, ¿ya? Con que fue en la parte de la prueba donde más fallaron. ¿Ya? ¿Y qué cosas para que lo repasen, chiquillos? Aquí tenemos un pequeño video sobre el escepticismo y el dogmatismo, ¿cierto? Y quizá ahí usted, si respondió la prueba,
va a poder ver si John Locke era escéptico o si era dogmático. Eso no creo que aparezca en internet, chiquillos, porque como ustedes mismos buscaron, John Locke va a estar relacionado antes que todo con el empirismo. ¿Ya? El hecho de que sea dogmático o escéptico es algo que uno tiene que pensar a partir de lo que lee de él. ¿Ya? Veamos entonces qué es el dogmatismo y el escepticismo para que nos quede clarito para la tarea que vamos a hacer a continuación. ¿Ya? Profe, no sé si soy yo o no se escucha. Ya, no, es puro texto por si acaso, lo voy a poner mute y lo vamos a ir Ah, ya, leyendo. ya, ya. ¿Ya? Lo vamos a poner mute y lo vamos a ir leyendo. Ya, chiquillos, miren, existen dos posibilidades sobre la pregunta, ¿es posible o no el conocimiento? ¿Ya? ¿Podemos conocer algo o todo lo que conocemos son puras mentiras y engaños? Entonces, ahí sale la opción número uno, dice, vamos a ver, para comprender mejor este problema, dice, vamos a ver qué son el escepticismo y el dogmatismo. ¿Ya? Entonces aquí nos ponen, uno, mire, el conocimiento es posible, obvio y evidente. ¿Ya? Dos, dice, se basa en una certeza que no cuestiona, es decir, los conocimientos no podemos cuestionarlo, uno más uno es dos y listo. ¿Ya? La suma de de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, ¿cierto? Y no hay otra salida. ¿Ya? Después dice, mire, en la número 3 ausencia de pensamiento crítico. ¿Qué significa eso? Que cuando uno es dogmático, acepta las verdades como tal y no las cuestiona. ¿Ya? Cuarto, confianza ciega en el acto de conocimiento, es decir, que podemos conocer, ¿ya? Y de eso no cabe duda. Por último, dice, todos los dogmáticos tienen una misma estructura mental. Ahí dice, repasemos un poco. Ya, esas fueron las ideas centrales, chiquillos, del dogmatismo. Son las personas que creen que la verdad existe, que puede ser conocida ya sea a través del método científico, ¿cierto? O porque alguien nos ha revelado la verdad y podemos confiar en la mente humana. ¿Ya? Ejemplos de personas dogmáticas, chiquillos, por ejemplo, toda aquella persona que opina que la mente humana es poderosa. ¿Ya? O aquella persona que cree que los humanos son animales superiores en comparación a otros animales como el perro, la paloma, los tigres, la hormiga, ¿cierto? Si un humano piensa que nosotros los humanos somos mejores que cualquier otro animal, también estamos siendo dogmáticos por si acaso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos pensando que somos capaces de conocer la verdad, ¿cierto? Y que pareciera que los humanos somos privilegiados porque tenemos una ventaja por sobre los otros animales que poco o nada pueden conocer del mundo más que vivir a partir de sus instintos. ¿Ya? Vámonos ahora, chiquillos, con el escepticismo que sale aquí, ¿cierto? Estas son sus 5 ideas principales. Niega la posibilidad de conocimiento, es decir, nada puede conocerse. La relación, dice, en la relación sujeto-objeto se prioriza al sujeto. ¿Qué significa esto? Que, por decirlo de una forma, chiquillos, el sujeto es el personaje protagonista y no el objeto. ¿Ya? Es decir, que lo que yo puedo decir del objeto no son más que cosas que yo le agrego al objeto. ¿Ya? No es que el objeto tenga esas características en sí misma de que sea chico, bonito, feo, sino que soy yo el que le pone esas características y entiendo que no es bonita ni feo el objeto, sino que eso es parte de mi subjetividad. ¿Ya? Después, ¿qué dice? Mire, todo es cuestionable, por lo tanto no hay un conocimiento definitivo, es decir, es pensamiento crítico. ¿Ya? Es importante recordar que hay dos tipos de escepticismo, ¿cierto? El metódico y el absoluto. ¿Ya? Y como sale aquí, mire, es una profundización nomás. ¿Ya? El metódico usa la duda como método para alcanzar una certeza, ¿cierto? Es decir, que uno dudando, como buen escéptico, ya, por ejemplo, como René Descartes, uno podría llegar
a la verdad. Versus, ¿cierto? Ahí entonces tan escéptico no hace René Descartes porque el escéptico absoluto es aquel que se queda con la duda y que dice que en realidad absolutamente nada puede conocerse. ¿Ya? Que todas las cosas que, o los conocimientos que nosotros llamamos conocimiento, toda la información que nosotros llamamos conocimiento, en realidad es información nomás que perfectamente puede cambiar el día de mañana y que por eso no podemos acceder nunca a la verdad porque ni siquiera estando en presencia de ella podríamos nosotros determinar. ¿Ya? Esa era la última característica de el escepticismo. ¿Ya? Chiquillos, miren, aquí de Leibniz, ¿cierto? En la última tarea vimos las verdades necesarias, las contingentes. Yo les devolví la tarea a algunos, ¿cierto? Y le especificamos ahí qué cosa nos interesaba de Leibniz, chiquillos, no el contenido de lo que decía, ni que me explicaran qué son las verdades necesarias, ¿cierto? Ni las contingentes, sino que lo que se me preguntaba en esa tarea era que me dijeran de qué modo esta respuesta que da Leibniz refleja las características del quehacer filosófico, ¿cierto? Y varios de ustedes dieron en el clavo de distintas maneras, por ejemplo, ponían ahí que el filósofo Leibniz redefinía los conceptos necesarios y contingentes y que esa era una actitud de los filósofos. Otros me pusieron ahí que el filósofo Leibniz se hacía una pregunta sobre cómo funcionaban los conocimientos humanos y que por eso él, cuando se pregunta y cuando trata de responder, ahí hay otra característica del quehacer filosófico porque la filosofía se hace preguntas y trata de responderlas. Ya otros me pusieron ahí, ¿cierto? Que finalmente la respuesta a la cual llegaba Leibniz era propia, ¿cierto? De la filosofía, porque Leibniz dice que uno a través del razonamiento puede encontrar las verdades necesarias, ¿cierto? Y separarlas de las contingentes. Entonces ahí ustedes ponían, profesor, mire, eso es lo que hace la filosofía, siempre pone el razonamiento como herramienta para encontrar la verdad. Ya, entonces eso era lo que me estaban preguntando. En otras palabras, chicos, no me preguntaban qué son las verdades necesarias y contingentes, sino que me preguntaban básicamente por qué Leibniz lo podemos considerar que es un filósofo. Ya, y ahí usted tenía que poner, profe, mire, porque trata de definir cosas. Ahí había que poner al menos una idea, chiquillo, una característica de la filosofía que eso es el objetivo, por si acaso, de todas estas clases, que uno chiquillo diga, ah, mira, los filósofos hacen esto, mira, yo puedo ser filósofo, lo único que tengo que hacer es, ¿ya? Agarrar un diccionario, buscar definiciones, pensar racionalmente, ¿ya? Hacerme preguntas, tratar de responderlas, ¿ya? Eso es el objetivo, por si acaso, de todas estas clases. No que se aprendan quién fue Leibniz, quién fue Platón, no. Prohibido memorizar, chiquillos, aquí es pura aplicación. ¿Ya? Que yo sea capaz de hacerme preguntas importantes y sobre todo que me tenga el ánimo, me envalentone, ¿cierto?, para poder responderlas. Ya, y lo último entonces que nos preguntaban en la tarea era la diferencia entre una opinión, una creencia y un saber, ¿cierto? Que lo escribió el señor Immanuel Kant en el texto Crítica de la Razón Pura, ¿cierto? En donde él definió lo objetivo, lo subjetivo, ¿ya? Y a partir de esa definición construyó, ¿cierto? La diferencia entre una opinión, una creencia y un saber o una certeza. Que vamos a tener que mirar este video en YouTube porque en nuestro país no está permitido, ¿cierto? Seguramente un video que estimula el pensamiento crítico, entonces lo tienen prohibido. Ya, vamos a ver entonces, chiquillos, esta diferencia para que entendamos bien el último concepto, ¿ya?
Ya, como es con música, lo mismo que delante, chiquillos, miren. Tenemos tres escalones, ¿cierto? Que pasar. Uno es opinar, el otro es creer y el otro es saber. ¿Ya? Entonces, como nos está diciendo aquí la persona, primero va a explicarnos qué es creer. ¿Ya? Y aquí dice que el término creer significa tener confianza en algo o alguien, tener por cierto algo inexplicable, aceptar cierto algo porque existe o porque pretendemos que existe. Tener algo por verdadero sin estar seguro de ello, ¿cierto? O en un 100% de seguridad objetiva, vamos a hablar ahí, ¿ya? Más que no estar seguro, porque la persona sí está convencida, pero no sabe por qué, ¿ya? Entonces aquí dice, ¿qué tipo de razones hay para que la persona crea su fe, su intuición, su corazonada, ¿cierto? Esas son razones personales. Versus la racional es cuando tiene cierto, una suficiente información como para creer algo. ¿Ya? Después dice aquí, ¿qué es saber? ¿Ya? Esto ya lo vimos también al principio. ¿Ya? Como sale aquí, mire, el término saber es adquirir algo, ¿ya? Una creencia justificada en razones, ¿ya? Y no es necesario tener una experiencia directa de algo para saberlo, ¿cierto? Sabemos nosotros cómo fue el proceso de conquista de América y no vivimos en esa época, así que no es necesario tener la experiencia directa. ¿Ya? Y por eso aquí dice, mire, el saber está constituido por la información que una persona adquiere, procesa y asimila a través del estudio o la experiencia. ¿Ya? Y ahí dice, ¿qué se requiere para saber? Creer en algo, que la creencia coincida con la realidad y tener razones objetivas para saber. ¿Ya? Eso, chiquillos, tiene que ver con el saber, la objetividad. ¿Ya? Entonces, y lo último, el conocer, ¿cierto? Que ya lo vimos delante, ¿cierto? De creer y saber algo, ¿cierto? Eh, y como parece aquí, mire, existen distintos tipos de conocimiento, ¿ya? Eh, el conocimiento es verdadero y a partir de él se pueden generar nuevas creencias y nuevos saberes, ¿ya? Entonces a eso vamos a llamar el conocimiento humano, ¿ya? Vamos a cerrar aquí para volver a nuestro PPT, ¿ya? Entonces, en la tarea, ¿cierto? Que nosotros dimos en el Classroom, ¿cierto? Y que algunos de ustedes ya me entregaron, vamos a pinchar aquí al tercero A. Ya, esta tarea, aquí está, actividad de septiembre. Eh, Me han entregado dos, yo ya la revisé, si está bien, está por si acaso. Ya, algunos, miren, me han preguntado lo siguiente. Yo, chiquillos, por si acaso, miren, cuando les mando la tarea, ¿cierto? Hay dos formas que le llegan a ustedes. La primera es cuando yo reviso el asunto directo de aquí del formulario, ¿ya? Y le pongo aquí, por ejemplo, déjenme ver aquí la respuesta, ¿cierto? Y le pongo aquí, chiquillos, publicar puntuación, ¿cierto? Ahí le llega un correo y le llega el correo con la revisión, ¿cierto? Con las respuestas que cada uno de ustedes puso, ¿ya? Y es la corrección. Cuando yo, chiquillos, les devuelvo la tarea desde acá, por ejemplo aquí, ¿ya? Y a ustedes les llega, no sé, pues vamos a pinchar aquí al José, ¿cierto? Y les llega este mensaje de la escala de nota, ¿ya? Por si acaso, chiquillos, todos ustedes aquí me pueden hacer un comentario para corregir la tarea. Acuérdense que las tareas se pueden corregir. Por ejemplo, aquí la Pancha Moreno me sacó 11 de los 13 puntos. Entonces, ella se va a fijar en la corrección de su tarea, ¿ya? Y aquí mismo, en forma de comentario, me puede poner los errores que tuvo. Y pone, ay, profe, mire, y me pone aquí corrección de la misma tarea que yo le acabo de enviar. ¿Ya? Y ahí empieza, profe, mire, en el ítem 1, ¿cierto? Y pucha, puse ítem con dos T, sorry. ¿Ya? Ya. En el ítem 1, profe, mire, me equivoqué en la pregunta 1.
¿cierto? Pregunta 1, y debería haber escrito, esta era la respuesta, profe, mire, ¿ya? Y van y se ponen a escribirla, ¿ya? Y me la dejan como comentario. Cuando yo llegue y lea los comentarios, algunos de ustedes ya lo han puesto en otros cursos, en los cuartos medios, por ejemplo. Ya les voy a mostrar algo, no, bueno, en qué cuarto medio fue que me la respondieron, así que, ¿ya? Pero, a ver, voy a ver si aquí alguien me lo responde. Si no, escucha, a ver, no, aquí, ella. ¿Ya? Ella, por ejemplo, aquí, mire, el Sebastián Bravo también. ¿Ya? Yo le mando la tarea, chiquillo, y me pone ahí, profe, que tiene la respuesta. Ah, no, esa fue otra cosa. Profe, mira aquí. ¿Ya? No, este curso no fue con el cuarto C. ¿Ya? Pero ahí, chiquillos, por si acaso, me pueden corregir la guía, por ejemplo, si alguien la mandó el otro día, ahora y yo se la devolví y no la tenía 100% buena, me hace llegar ahí en forma de comentario, profe, estos fueron todos mis errores y yo le puedo poner un 7 también, por si acaso. ¿Ya? Ya, chiquillos, miren, la próxima clase, la próxima semana, vamos a partir con la materia nueva, ¿ah? Que es esta de aquí, ¿ya? ¿Qué es la ciencia y qué pretende explicar? ¿Ya? ¿Por qué vamos a hablar de la ciencia, chiquillos? Porque como nosotros vimos al principio en un video, ¿cierto? Estamos viendo epistemología y la epistemología es la parte de la filosofía que estudia el conocimiento. ¿Qué significa conocer? ¿Ya? Y como la ciencia tiene como objetivo, ¿cierto?, descubrir conocimientos, producir conocimientos verdaderos, entonces la epistemología, dentro de todas sus preguntas, ¿qué significa conocer? ¿Podemos no acceder a la verdad? Una de las preguntas es la que está arriba, ¿cierto? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué pretende explicar? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué el método científico da tan buenos resultados? ¿Cómo funciona el método científico? ¿Quién lo inventó? ¿Cuándo lo inventaron? ¿Cómo ha funcionado la ciencia a lo largo de la historia? La ciencia medieval es la misma ciencia de ahora? ¿A qué se refería Aristóteles cuando usaba la palabra ciencia en su época? ¿Ya? Y por eso, chiquillos, aquí miren, vamos a ver todo relacionado con la ciencia, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cierto? ¿Cómo se clasifica? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver nosotros entonces en este mes de octubre. ¿Ya? ¿Qué le va a pasar a ese caballero que está ahí con el elástico? ¿Ya? Perdón, está mostrándole ahí. ¿Ya? ¿Hay preguntas, chiquillos, dudas, consultas con relación a la prueba o a la tarea que voy a dar ahora o no? ¿No? Ya, recuerden entonces, ¿qué fue lo que vimos en el mes de septiembre? Vimos una introducción a la epistemología, ¿cierto? Vimos en qué consiste, respondimos a las preguntas principales, si es que es posible o no conocer, de qué manera, y hemos entonces empezado a ver de a poquito qué significa conocer, hasta que ya la próxima semana vamos a empezar a hacer filosofía de la ciencia. ¿Ya? Si no tienen preguntas, chiquillos, entonces estamos por hoy. Ya la actividad la voy a subir en un ratito más. ¿Ya? En la tarde va a estar ahí activa más o menos por una semana para que la puedan hacer. Y los demás también voy a subir la prueba para aquellos que no la han dado todavía. Ya, chiquillos, cuídense, que estén muy bien y nos vemos la próxima. Chao, profe, cuídese. Chao.